Max Enríquez, que nos va a presentar la conferencia El niño hace historia, un desafío para la ciencia. Max es meteorólogo de la Universidad de Ciencias Naturales Eötvös Loránd de Budapest y durante mucho tiempo fue, ustedes lo conocerán porque fue presentador del Estado del Tiempo y programas científicos en medios de comunicación, radio y televisión en Colombia, y actualmente se desempeña como conferencista nacional e internacional, profesor universitario y columnista sobre temas de meteorología, climatología, medio ambiente, desastres naturales y cambio climático. Entonces vamos a darle un espacio pues, para que Max haga su presentación. Luego vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas pues, con el público. Y bueno, te doy la palabra a Max. Muchas gracias. Muy amable por invitarme, Nicolás, y a la CIS. Yo, a diferencia de ustedes, estoy viviendo acá en esta zona como príncipe consorte, porque mi esposa es la que trabaja, ella es la que va a hacer el pan de cada día, y pues estoy confinado a un pueblo que se llama Bretigny, que queda al lado de Ginebra, pero del lado francés, en el municipio de Chevry, el país de Gex, y allí pues tengo un nido que yo a veces digo, yo qué fue lo que vine a hacer aquí, porque dejé una vida armada, todavía por fortuna sigue medio vigente allá en Colombia, y me vine a cocinar, a lavar la ropa, a arreglar la casa, bueno, y ahora a hacer jardinería, a cortar el pasto, etc. Mercado todo, cada semana. Bonito. Pero son unos cambios que son drásticos y dramáticos, pero a mí, confieso, me hace falta de tener un poco más de actividad como esta. Yo trabajo con Ingetec, trabajo con algunas otras empresas allá en Colombia haciendo unos estudios de climáticos, diferentes cosas, pero la parte académica es también vital para la vida de uno cuando uno lo ha hecho durante toda la vida. Entonces, por eso estoy agradecido de que me inviten a hablarles sobre esto. Este es un tema que ha estado compitiendo durante estos últimos 2 años, tal vez, o un año larguito, con las noticias sobre terrorismo a nivel mundial, sobre la crisis económica europea. Ha estado compitiendo con el tema del proceso de paz en Colombia. Y estas noticias de incendios, sequías, no solamente en Colombia, en todos los países del Caribe, América Central, Norte de América del Sur, y en general en el resto del mundo, porque este tema, como ustedes ven, tiene unas implicaciones muy profundas en casi todas las cosas, y unas noticias que son un poco asociadas con el niño, que son un poco simpáticas, aparte de lo que es impacto en la agricultura, afectación en los ecosistemas. Está el tema, por ejemplo, de la salud, el tema de una iglesia en Perú. Las elecciones en el Perú tienen una relación con el fenómeno del niño. Curioso el bocadillo que se amargó, pero quizás de las miles de noticias que han aparecido sobre el niño en la prensa mundial, esta me parece que es muy importante. O sea, este artículo que salió publicado, porque es prepararse para una nueva normalidad. ¿A qué se refiere el articulista? Es que el niño no es un fenómeno extraordinario, ya, es un fenómeno de la variabilidad climática, y es un fenómeno que explica en gran medida esa variabilidad climática que hay en Colombia y en muchas partes del mundo. Yo vengo a hablar muy más concretamente sobre Colombia. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Colombia? Veamos estos aspectos meteorológicos. Mire, el niño causó esto. En una estación como el Bogotá, desde mayo del año pasado, observen las barras que son de color negro, son los promedios de lluvia mensual. Las amarillas son los totales de lluvia que cayó en ese mismo mes. Y pues yo le puse color amarillo para significar que son déficit de agua. Y el color azul es exceso de agua con respecto al promedio, y el otro es el normal, que es el color rojizo, así que
Observen en la estación Bogotá El Dorado, desde mayo prácticamente hasta febrero, con el corte que hubo en noviembre, que en noviembre llovió en Bogotá, los otros meses fueron bastante secos. Eso se llama sequía, porque no es que deje de llover totalmente, sino que llueve menos. Y ese llover menos, acumulado durante varios meses, se conoce con el nombre de sequía meteorológica. En Ibagué fue peor. Ibagué prácticamente todo el 2015 fue deficitario. Y hasta febrero de este año estuvo la cosa muy dramática en el Tolima. Esto tiene una afectación, obviamente, sobre la vida en general de los seres humanos. Hay dos estaciones aquí que yo no las tomé todas las estaciones del país porque son muchísimas, pero estas dos ciudades, que son Riohacha en La Guajira, que ustedes han escuchado el tema de los niños que se mueren de desnutrición, aquí la señora experta en el tema de los niños, miren, de Riohacha y en La Guajira, el año pasado prácticamente no llovió casi nada. Solamente en septiembre, octubre y noviembre llovió un poco, pero son cantidades realmente muy ínfimas. Y este 2016 ha comenzado también prácticamente sin agua. Dejó de llover un 65%, o sea, cayó solamente el 35% de lo que debía llover en todo el año. Y eso que La Guajira es una de las zonas áridas de Colombia. En la parte central y norte hay un desierto, especialmente en la parte norte. De 540 milímetros que se precipitan al año, solamente cayeron 191. Y en Medellín, escogí esta estación porque allí están los embalses que se nutren el sistema interconectado nacional. Esos embalses, la mayoría de ellos están en Medellín, en Antioquia. Y observen ustedes que desde mayo también hay una acumulación de déficit hasta marzo inclusive del 2016. Esto es importante porque estuvimos a puertas de un racionamiento. En el año 91-92, cuando hubo el racionamiento famoso que tuvo el país, el anterior racionamiento, porque no ha habido después otro, ese racionamiento se dio porque las empresas que manejan el sector hidroenergético de Colombia le tomaban el tema del clima como un factor estático, ¿no? Promedios y para de contar, no como un elemento dinámico dentro de los modelos de producción energética. Y ahí fallaron. Pero a partir de esa fecha, a partir de ese hecatombe que hubo en la parte de la producción energética, vino un manejo un poco más serio. Ya contemplaban la meteorología dentro de sus variables más importantes, y el IDEAM se encargaba de darles todos los meses conferencias, 4 conferencias mensuales, al Comité Técnico Operativo, el Comité de no sé qué, 4 comités. Y cuando había una situación delicada, el 5º comité, que era ya con el ministro y los presidentes y gerentes de las empresas. Y resulta que yo ponía mi cabeza por el sector hidroenergético nacional diciendo que era imposible que fuera a haber otro racionamiento en Colombia, pero casi lo hubo, porque a nosotros nos pasa en Colombia y generalmente a todos los seres humanos que cuando hacemos las cosas bien y evitamos que se presenten problemas, nos descuidamos. Eso pasa en la generación de energía nuclear. La energía nuclear es una energía costosa de producir, costosa de establecer las plantas y muchas veces se falla en la parte de seguridad, que es, digamos, el talón de Aquiles. A estos señores del sector hidroenergético les pasó eso, o sea, fallaron porque como no se había presentado un nuevo racionamiento durante tantos años, dijeron, eso no se va a presentar nunca más, y le quitaron digamos, el soporte a una parte importante que está involucrada dentro de los planes de emergencia para el caso de fenómenos del Niño, que es la producción termoeléctrica, que no es ambientalmente recomendable para nada, pero que es la alternativa para evitar que se acabe el agua de los embalses y que tengamos racionamiento. En fin, de todas maneras, desde el punto de vista meteorológico, la sequía estaba lista. Y hay aquí unas estaciones que son de sitios, digamos, exóticos, por decirlo así, de Colombia. Chocó, que es la costa pacífica, los llanos y la selva del Amazonas en Leticia. Observen ustedes que
que de estas tres estaciones en Quibdó hubo un déficit de agua que comenzó en noviembre, porque los anteriores meses fueron relativamente normales, todos estos de aquí, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Pero esos déficits, aunque se ven como importantes, cerca de cada vez como un 40% menos llovió, allá las lluvias son de 700 milímetros en un mes. 700 milímetros es casi todo lo que cae en Bogotá en un año, acá cae en un mes. Entonces que no caigan 700 sino 300 o 350, digamos, es grave, pero no lo es tanto, porque de todas maneras hay agua, está cayendo agua. El Chocó generalmente y la costa pacífica normalmente no se ven afectados por el fenómeno del Niño, porque ya la parte central y sur, el efecto de las aguas cálidas que hay ahí frente a la costa genera más lluvias de lo normal habitualmente. Pero sin embargo, en un fenómeno del Niño pasado, hubo 20 días seguidos sin lluvia en Quibdó. Y resulta que la gente en Quibdó no tiene acueducto. El 60% de la población no tiene acueducto, sino el agua la reciben encima de las casas en un pequeño embalse que tienen ahí, ¿no? Obviamente eso está bien y es gratuita. Ellos la acumulan ahí, la usan para la cocina, para los baños. Y si en 20 días no llovió, se les secó ese pequeño embalse de ahí. Y entonces vino un problema sanitario muy grave. Eso no se ha vuelto a repetir, por fortuna. En Vanguardia, que es la estación del aeropuerto de Villavicencio, el déficit de agua fue aquí en agosto, septiembre, octubre, no fue tan grande. Luego vino noviembre y diciembre normales, enero y febrero. O sea, hubo un pequeño déficit, pero no es significativo, y la afectación que hubo en la actividad económica en Villavicencio y en general en los llanos no fue tan grave. Y en Leticia se sale del patrón normal, porque en Leticia, a pesar de que hubo unos meses con déficit al final de año y otros ahora a principios del 2016, en realidad durante el año 2015 todos esos excesos aportaron el 120%, o sea, llovió más de lo normal. Leticia no tiene problema. ¿Por qué, cómo, cuándo se forma el fenómeno del Niño? Para ver este punto tenemos que ir a la circulación general de la atmósfera aquí en el continente americano y alrededores. En la atmósfera de la Tierra existen en condiciones normales estos sistemas de altas presiones que están en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en los subtrópicos. Esos sistemas están allí, es una rotación que tiene el aire en el hemisferio norte en sentido de la manecilla del reloj, en el hemisferio sur en sentido contrario, y están allí por la rotación de la Tierra sobre su eje, por la forma de la Tierra, por la traslación, digamos el calentamiento desigual que recibe durante todo el año. Y ellos tienen la particularidad de que los sistemas de alta presión son los originarios de los vientos alisios, que cuando soplan, o que habitualmente soplan hacia el ecuador, y producen lo que se conoce como zonas de confluencia intertropical. Ese es uno de los términos con los cuales a mí me reconocen allá en Colombia, porque es un término muy particular que se quedó grabado en la mente de la gente. Zona de confluencia intertropical, porque es una banda de nubes que está alrededor cerca del ecuador, que se mueve durante el año para arriba y para abajo. Ya lo vimos en la charla que tuvimos en la Universidad de Ginebra. Y esa zona de confluencia intertropical es también el cinturón de bajas presiones. Allí la circulación es diferente a la alta presión. Pero ¿qué es eso de alta y baja presión? Una alta presión es una zona donde los vientos descienden en la atmósfera. En la atmósfera de la Tierra, cuando los vientos descienden, son vientos que despejan el cielo. No hay formación de nubes, no hay lluvias, no hay nada. Cielo generalmente despejado. Debajo de los sistemas de alta presión están los cielos despejados. O mejor, incluso en aquellos sistemas de alta presión como este, o como este, que son muy estables, que no se mueven mucho de allí, hay desiertos abajo, porque las lluvias no caen. Es el desierto de California y de México y de Estados Unidos, y acá abajo el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, que es el que está aquí en las costas chileno-peruanas. Y
La circulación en las zonas ecuatoriales, incluyendo Colombia, es de este hacia oeste, y otra cosa particular importante es que en ambas latitudes, en latitudes medias, en ambos hemisferios, la circulación es al contrario, de oeste a este. El aire se mueve en ese sentido, incluyendo aquí en Europa. Aquí la mayor cantidad digamos, afectación que tenemos es porque viene del Océano Atlántico. Hay otras circunstancias particulares que a veces bajan las masas de aire frío del polo, o que suben unas masas cálidas del desierto del Sahara. Eso sucede también, pero en general el flujo del aire es de oeste a este. Entonces, estos sistemas de alta presión generan también, son los originarios de las corrientes marinas. Ya, aparte que mueven el aire, también mueven el mar. La mayoría de las corrientes siguen el movimiento del aire encima. El aire se mueve para allá, la corriente marina se mueve en la misma dirección. Y cuando se presenta, cuando estos sistemas de alta presión son normales, los vientos, por ejemplo, aquí frente a las costas chilenas, rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj, y observen aquí que estos vientos van paralelos a la cordillera de los Andes que está ahí. Es muy importante eso para determinar, algunos que trabajan con el tema de medio ambiente, porque muchas veces el agua se forma, el agua en la naturaleza, en la atmósfera, por el ascenso del aire de alguna manera. Si el aire asciende, condensa el vapor de agua, forma las nubes y se produce la lluvia. No todo el mundo lo sabe, ¿no? Yo lo digo pues, a pesar de que suena como un cuento de colegio, pero no todo el mundo sabe cómo se forma una nube. Yo a veces a un doctor en alguna ciencia le pregunto: ¿usted sabe cómo se forman las nubes y por qué llueve? Y no sabe. Resulta que las nubes se forman por el ascenso del aire en la atmósfera de alguna manera, que coge el vapor de agua y lo va enfriando hacia arriba y lo va condensando, y se forman las nubes y después cae la precipitación. Cuando el aire se mueve paralelo, no perpendicular a la montaña, si es perpendicular, como en el caso del sur de Chile, de Puerto Montt hacia el sur, los vientos enfrentan la cordillera de los Andes y suben por la montaña. Entonces ahí se forman las lluvias. Pero acá no, acá es el desierto más seco del planeta. Esta es la zona más seca de todas. Allí el promedio de lluvias en un año es de 5 milímetros, en un sitio que se llama Iquique, en el norte de Chile, que es el sitio más seco, supuestamente. Y el sitio más lluvioso, que está en Colombia, con 13.000 milímetros al año. En Iquique caen 5 milímetros al año. Este sistema, cuando se debilita, y eso es una de las cosas importantes, porque de aquí surge el fenómeno del Niño. Cuando este sistema deja de comportarse con la misma intensidad, entonces estas lluvias que están acá se desplazan hacia arriba. Y es cuando llueve en Atacama, en el desierto, en Antofagasta, en Arica y en muchos sitios. Yo quiero mostrarles aquí esas lluvias, que pueden ser de algunos pocos milímetros, nada más. Una lluvia de 10 milímetros, una lluviecita como estas lloviznas que están cayendo aquí. En un día, 10 milímetros se precipitan de estas lloviznas. Esas mismas, en un sitio como Antofagasta, producen esto. Esto parece un tsunami. ¿Y por qué se presenta ese fenómeno? Es que parece un tsunami eso. Como el del Japón, lo mismo. Y esa es lluvia que cayó arriba en la cordillera de los Andes y baja todo ese lodo, ¿sí?, sin retención de ninguna clase, y genera un evento de esta naturaleza. Arrastra casas, arrastra de todo. Hay muertos, es una vaina increíble, y son unas precipitaciones muy, muy escasas. Mire, los carros. Igual que el tsunami de Indonesia, es la misma cosa. Hace poco hubo
Ahora, en estos días, hubo en Santiago de Chile una lluvia que cayó el 19, 20, 21 de abril. Se desbordó el río Mapocho en Santiago. Eso para los meteorólogos es un anuncio de que algo está sucediendo por allá. Y es muy probable que, a pesar de que estamos hablando de que el fenómeno del Niño se está acabando, posible que ese nuevo debilitamiento de ese sistema de alta presión allí esté posiblemente causándonos un nuevo avance de aguas cálidas y una demora en la normalización del clima en Colombia, una demora. En condiciones normales, en el Océano Pacífico, aquí está Sudamérica, está Colombia aquí, las temperaturas que hay aquí por la corriente fría de Humboldt, la corriente fría de Humboldt es una corriente que viene paralela a las costas de América del Sur y sale a la superficie allí frente a Ecuador y Perú. Las temperaturas allí son del orden de 20 grados, mientras que al otro lado de la cuenca del Pacífico, sobre el Ecuador, las temperaturas son de 30. Hay 10 grados más o menos de diferencia en condiciones normales, ¿no? Es increíble que eso esté pasando. Por supuesto, las condiciones de pesca que hay aquí son diferentes de las que hay allá. Y por supuesto, esto que está aquí, con color rojo, es lo que se denomina la piscina cálida del Pacífico, que está frente a las costas allá de Asia, digamos de Oceanía. Entonces, cuando se va a presentar un fenómeno del Niño, esos sistemas de alta presión se debilitan. No todo está explicado en cuanto a lo del Niño se refiere. No hay cosas que todavía están por explicarse. Pero este es un fenómeno que es el más monitoreado y estudiado en la historia de la Tierra, sin duda alguna. El primer niño que tuvo un impacto así mundial, digamos, destacado fue el del año 82, 83. Ahí todavía no había sistemas de monitoreo. Después se armó un sistema de monitoreo espectacular. Y hoy en día podemos conocer esto, pero no sabemos por qué se debilitan los sistemas de alta presión. No se sabe realmente por qué, pero se debilitan. Y eso quiere decir que los vientos alisios que soplan sobre la zona ecuatorial y ese desplazamiento del aire en este sentido también se debilita. Y entonces se genera lo que se llama una contracorriente cálida en el océano y una contracorriente atmosférica. O sea, ambos, la atmósfera y el océano, se desplazan en sentido contrario. Regresan para acá, lo que no. Aquí hay que hablar de la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción en la misma intensidad en sentido contrario. Si uno está ejerciendo presión así y la deja de ejercer, o un caucho, lo jala para acá y lo suelta, el caucho se va allá. Y hasta que se normaliza. En la atmósfera y el océano, en el Pacífico, a pesar de que son unos cuerpos de agua y de aire tan grandes, sucede lo mismo. Esa presión que ejercen los alisios, soplando hacia acá, del noreste y del sureste, y el aire moviéndose en este sentido, provoca un fenómeno muy interesante, y es la elevación del nivel del mar en las costas asiáticas con respecto a las de América del Sur. No son metros, son centímetros, pero eso es importante. El mar está desbalanceado, como está presionado hacia allá, están recostadas las aguas sobre Asia. Al debilitarse, entonces sucede una cosa interesante también. El nivel del mar baja en Asia y sube en América del Sur. Y eso son las marejadas que se dan en el Pacífico de Colombia. Eso durante mucho tiempo no se sabía por qué se daba. Ya se sabe qué es. Y es toda esa inmensa agua que hay en el Océano Pacífico que se desequilibra y tiene un movimiento, son dos oscilaciones, son dos marejadas que se presentan generalmente. Entonces, el fenómeno del Niño no solamente coge las aguas cálidas que están acá y se las trae para acá, sino también las mareas. O sea, el mar asciende y produce desastres que son considerables. Algunos aspectos científicos, ya entrando en materia sobre lo que los centros mundiales analizan sobre el fenómeno del Niño, son este tipo de gráficas.
unas gráficas que si uno las mira sin explicación pues no las va a entender, ¿no? Por supuesto. Pero aquí está las costas asiáticas y de América del Sur, y esto es como una película de las temperaturas, la evolución de las anomalías de las temperaturas superficiales del mar. Y ahí vemos cómo en mayo del 2015 comenzó el calentamiento, poco a poco se fue intensificando, y llegó aquí en noviembre y diciembre, y encontramos aquí la fase máxima del calentamiento, y luego su declinación paulatina hasta abril de este año, actualmente, que estamos ya en la fase final, que está el fenómeno del Niño desapareciendo. El fenómeno del Niño, o mejor, las anomalías o las temperaturas superficiales del mar se monitorean en 5 sectores. Está la zona Niño 1, 2, 3, 3.4 y 4. Pero eso fueron, durante el proceso de evolución de la toma de datos y de investigación científica, se fueron dando cuenta que la zona realmente que es importante de referencia es la zona Niño 3.4, que es el centro del Océano Pacífico, porque agarra ambos lados del océano y permite trabajar, interactuar o cruzar los datos, interrelacionar los datos que se dan ahí en esa parte del océano con las lluvias, las temperaturas en los países del continente americano y de cualquier otra parte del mundo. Esa zona Niño 3.4 es la zona más importante del océano. Entonces, allí en esta zona Niño 3.4 observamos cómo las temperaturas, las anomalías de las temperaturas comenzaron a crecer en mayo, subieron, o sea, esto es una repetición de lo que vimos anteriormente, pero llegamos a noviembre, diciembre a un punto máximo y aquí vamos para abajo. En los otros sectores por ahora no es interesante observarlos. Tenemos que encontramos que con esos datos que se toman en el Pacífico se obtienen no solamente las temperaturas del océano, sino las anomalías. Las anomalías son claves. Es que cuando uno mira estos mapas o estos gráficos, uno pues sí tiene una información, pero la información clave para saber si está calentándose o no son las anomalías, que las anomalías no son más que la diferencia entre la temperatura promedio y la temperatura real. Para el caso del calentamiento, si la temperatura real es de 23 y el promedio es de 20, pues la anomalía es de más 3, que es lo que justamente se transcribe a los mapas y con ello se obtiene esta excelente perspectiva de lo que está sucediendo en el océano y dónde. Hoy en día, en abril del 2016, ya no tenemos un perfil claro de las anomalías sobre el Pacífico, las aguas cálidas están dispersas por todos lados. Aquí en esta zona, que es la zona que se observa del fenómeno del Niño, destacamos aquí esa zona de aguas frías que está aflorando frente a las costas de Ecuador y Perú, aguas más frías de lo normal, y ello se está dando porque por debajo de la superficie es interesante toda la tecnología que se le ha puesto a esta observación, cómo se monitorea el océano Pacífico en superficie y debajo de la superficie. Aquí hay una bolsa de aguas frías que ha venido avanzando durante los últimos meses y que ya está a punto de comenzar a mezclarse con estas aguas cálidas, que son esas que están en la superficie, para dar como resultado final, digamos, el punto final del fenómeno del Niño y el posible comienzo de un proceso de enfriamiento luego del calentamiento. En febrero teníamos la lengüeta de agua fría allí hacia el centro del océano, y ya en abril está llegando a la costa suramericana. Entonces, por eso es que se ha dicho que el fenómeno del Niño está llegando a su fin, pero todavía no. Miren, comparado bajo la superficie,
frente a las costas de América del Sur de 5 o 6 grados por encima de lo normal. Esas son las aguas cálidas. Esa es la bolsa de aguas cálidas que se movió para acá. Y ahora tenemos lo contrario. Los vientos en la atmósfera es muy importante. Y en este gráfico también tenemos al costado izquierdo Asia, al costado derecho América del Sur, y tenemos esas zonas que yo las he marcado con un círculo, porque son los momentos y los sitios donde se han debilitado los vientos alisios. Ese debilitamiento de los vientos alisios es como un corte. Cuando se da ese corte, inmediatamente, cuando se debilitan los vientos que van desde América del Sur hacia Asia, entonces inmediatamente arranca la bolsa de aguas cálidas a moverse para acá. Y dura 2 meses en llegar. Entonces, con cada corte del viento, especialmente ese que se dio en septiembre, octubre y comienzos de noviembre del 2015, fue fuerte y fueron varios y fueron seguidos. Ese es el más importante de todos los debilitamientos que tuvieron los vientos alisios. Y en enero del 2016, con ese debilitamiento arranca a moverse la bolsa de aguas cálidas, que se monitorea con estas ondas que se llaman llamadas ondas Kelvin, que son unas bolsas de aguas cálidas que traen el agua, justamente el agua cálida de la piscina cálida del Pacífico Occidental hacia las costas de América del Sur, y que demoran 2 meses en llegar aproximadamente. O sea, cada vez que hay ese debilitamiento de los vientos, en 2 meses llega el agua cálida. Miren ustedes ahí, una gráfica excelente de la NOAA hasta las costas de América del Sur. ¿Cómo se toman los datos para el monitoreo del fenómeno del Niño? En el Pacífico se han instalado, a través de diferentes proyectos, 70 boyas fijas. Están instaladas en esos sitios que ven ustedes ahí. Allá está América y aquí está Asia. 70 boyas que están ancladas en el suelo, incluso entre 2 y 5 kilómetros. Es una cosa sorprendente, pero se puede lograr instalar una boya fija con un cablecito que la fija ya al suelo, y hasta 5 kilómetros. Tiene una extensión de 5 kilómetros ese cable, y está mandando datos. Ya hoy en día se está haciendo un monitoreo global de los océanos con las boyas fijas. Todo esto hace parte de lo que se llama el sistema de sistemas de observación de la Tierra, el GEOS, que es un sistema que es el que va a permitir en el futuro manejar la Tierra en su conjunto, toda la naturaleza, todas las esferas de la naturaleza, la hidrosfera, la litosfera, la biosfera, atmósfera, todo se va a manejar de una manera ensamblada para poder en cualquier momento dar mostrar una perspectiva de cómo está la Tierra avanzando. Esto es parte de eso. Esto es una red nueva que se va a sumar a la red de monitoreo atmosférico, que es la Vigilancia Meteorológica Mundial, que es la más grande red de observación que hay en el planeta y que comenzó hace 40 años. La única que tiene tanto tiempo, que es la meteorológica. Esas redes de estaciones que se instalaron con los proyectos de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial hace 40 años, hoy en día nos permiten tener todo ese respaldo científico para poder dar los veredictos sobre el cambio climático y sobre tantas cosas que están pasando en la atmósfera del planeta Tierra. No solamente hay boyas fijas, hay boyas a la deriva. Aproximadamente son 1250 boyas que están ahí sueltas. Se instalan, no se fijan, pero son de este estilo. Tienen unos sensores acá que están tomando datos de temperatura, presión, corrientes oceánicas, etc. Adicionalmente, los barcos comerciales que hacen trayectos allí en el Océano Pacífico, voluntariamente, algunos, no son todos, por los que se han aceptado participar en este programa, toman datos
durante sus travesías que hacen 2 o 3 veces al año. Y todo eso hace parte de lo que se llama el sistema de observación del niño, que incluye las boyas fijas, las estaciones que hay en las zonas costeras de los mareógrafos, los datos de satélites meteorológicos y oceánicos, las boyas a la deriva y los barcos que toman información voluntariamente. Es el proyecto desarrollado a partir del año 82-83, cuando hubo el fenómeno del Niño, que hasta ese momento había sido el más fuerte de la historia. Después vino el del 97-98, que lo reemplazó, pero yo creo que no hay otro sitio más monitoreado desde el punto de vista científico. Es un ejemplo, es un ejemplo de la capacidad que tiene el ser humano para hacer cosas científicamente destacables. Los impactos del fenómeno del Niño no están estudiados en todas partes. Hay gente que cree que en Europa no hay afectación del Niño, y sí la hay. Y hay afectación en todos los rincones del planeta. Lo dijo Edward Lorenz, el matemático y meteorólogo, hace 50, 60, 80 años, no me acuerdo. Dijo, el aleteo de una mariposa en China puede provocar un tornado en Estados Unidos. Todas las afectaciones que se hagan a la atmósfera de la Tierra tienen repercusión al otro lado del planeta, porque es un gas. Es la única esfera de la naturaleza que nos vincula a todos los seres humanos. Un gas que se mueve alrededor de la Tierra, diferente a otras esferas de la naturaleza, a la hidrosfera, a la litosfera, que están ahí quietas o que pertenecen a zonas, digamos, restringidas. La atmósfera no, la atmósfera se mueve constantemente. El aire que respiramos aquí lo pueden estar respirando en la China o en el Japón dentro de 1 o 2 semanas. En Colombia, el impacto del fenómeno del Niño 2015-2016 pues fue según lo muestran los análisis del IDEAM. El IDEAM ha evolucionado mucho con respecto a este tipo de trabajo. Se sacan mapas mensuales que se encuentran en el Boletín de Predicción Climática del Instituto, donde se ven las áreas más afectadas. Aquí, por ejemplo, la más afectada fue en julio esta zona del Tolima, el Magdalena Medio y Alto, y también el Cesar, el Magdalena, el Atlántico y la Guajira. Luego viene agosto, con una afectación mucho mayor en los departamentos andinos. Septiembre, prácticamente todo el país, con déficit de agua. En octubre, noviembre y diciembre. Noviembre se escapa de los análisis, porque en noviembre, aunque hubo déficit por ahí, llovió en gran parte del país. Pero diciembre, observen ustedes cómo está más marcadamente la afectación. Y luego enero, febrero y marzo de este año, con una afectación también generalizada en todo el territorio nacional. Ya en marzo se observan núcleos de lluvia por encima de lo normal, pero todavía hay mayormente déficit de agua y sequía. Y eso pues es lo que vimos en estos gráficos que les presenté al principio de la sequía, del déficit acumulado de agua durante muchos meses en las diferentes regiones colombianas, salvo en la zona de Leticia y en el Chocó. En Vanguardia hubo un déficit, pero no fue tampoco tan grave como en otros lados. Ahí tenemos una animación del calentamiento y de lo que sucede después del calentamiento. Las áreas rojas son las temperaturas, las anomalías positivas, es decir, las zonas cálidas, y miren cómo después se enfría. En el 98 se enfrió durante muchos meses y un poco menos en el 83-84. Se demoró comparativamente en comenzar el enfriamiento de la cuenca del Pacífico en el 83-84, mientras que acá en el 97-98 fue mucho más fuerte, mucho más generalizado, de mucho más impacto. Pasamos del niño del 97 a la niña del 98-99. Niño significa déficit de agua, sequía,
y la niña exceso de agua. Ambas cosas son malas, ¿no? A veces uno no sabe si ser rico o ser pobre. O sea, a veces ser rico también es un problema. Quieren quitar uno, sobre todo en Colombia, que quieren quitar uno la plata y lo secuestran. Y ser pobre, pues está uno llevado. Peor. Mejor estar ahí más o menos en la mitad. Estos dos extremos que causan unos efectos realmente para la economía nacional bastante delicados. Los niños intensos, de los últimos 3 y cuarto el de ahora, observamos cómo los niños son intensos cuando las anomalías de las temperaturas superan los 2 grados. En el año 72 y 73 no fue tan fuerte, pero fue un niño considerado intenso. Hubo un mes con anomalías de 2 grados. O sea, 2 grados de temperatura por encima del promedio. Se calienta 2 grados. En el fenómeno del 82-83 tuvimos 3 meses con anomalías de 2.1 grados. En el fenómeno del 97-98, y por esto es considerado el más fuerte, el fenómeno del niño de la historia, hubo 5 meses con anomalías superiores a 2 grados y 2 meses con anomalías de 2.3 grados. En este fenómeno actual, que se había dicho que iba a ser quizás el más fuerte de la historia, también hemos tenido 5 meses con anomalías mayores a 2 y solamente un mes con anomalías de 2.3. Si nosotros sumamos esas anomalías, nos da que el 97-98 tuvo un total de 10.9 y el actual de 10.8. Sin embargo, aún falta por conocer el dato que lo sabremos a principios del mes de mayo, a ver si este fenómeno del niño va a ser el más fuerte en la historia o no. Eso en términos prácticos no es tan importante, pero sí es interesante desde el punto de vista de los análisis globales, porque es como una tendencia que está mostrando el clima de la Tierra. Los pronósticos probabilísticos que realiza el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos y el Instituto para la Investigación de la Ciencia, de la Sociedad y el Clima, el IRI, nos muestra que el trimestre marzo, abril, mayo, el fenómeno del niño está presente, evidentemente, y va a durar hasta mayo incluso. Y luego en abril, mayo, junio, porque el análisis se hace trimestral. Es importante eso porque los datos trimestrales permiten eliminar una serie de tendencias en las series. Encontramos que en abril, mayo y junio hay un 55% de probabilidad de que todavía el niño esté, y luego ya a partir del trimestre de mayo, junio, julio aparece en crecimiento el enfriamiento, y según estos modelos probabilísticos es altamente probable que hacia finales de año tengamos el fenómeno de la niña, un 70% de probabilidad. Los modelos dinámicos y estadísticos son aquellos modelos que trabajan ya con los datos físicos, meteorológicos, y proyectan el comportamiento de las anomalías de las temperaturas, y estadísticamente también muestra la mayoría de ellos un descenso vertiginoso en estos trimestres, ¿sí? Cuando ya baja de 0.5, aquí en mayo, junio y julio, aquí se acaba el fenómeno del niño desde el punto de vista científico, desde el punto de vista meteorológico, porque el fenómeno del niño se presenta, aquí, cuando las anomalías están por encima de 0.5 grados. Entonces, en ese momento ya se acabó el fenómeno del niño, y el promedio de todos estos modelos nos indica que no debe haber fenómeno de la niña, al menos hasta finales de este año. Este es el promedio de los modelos dinámicos, y el promedio de los modelos estadísticos tampoco muestra una clara tendencia que vaya a comenzar la niña de aquí a finales de año. Este modelo, que es el modelo del Centro Nacional para la Predicción Ambiental de los Estados Unidos, también muestra una cosa similar, pero este sí le da el promedio de las salidas del modelo, sí da clarísimamente un fenómeno de la niña a partir de aquí.
medio grado por debajo de lo normal durante varios meses seguidos, el fenómeno de la niña, y ya tenemos los mapas de las anomalías del Pacífico con la lengüeta de azulita y morada, que es la indicación de un fenómeno de la niña. Los australianos, el Buró de Meteorología de Australia, una entidad seria que también analiza y produce información de alta calidad, ellos ya colocaron a la niña con un 50% de probabilidad en lo que resta del 2016. Su modelo sin embargo, su modelo, el POAMA, que es el modelo de ellos, no le da todavía enfriamiento en el Pacífico hasta finales de este año, posiblemente en el 2017 sí. Y este otro índice que se llama el índice de oscilación del sur, que pues pasamos por encima rapidito de él porque pues, para no perder mucho tiempo. Este índice es el que marca la diferencia de la presión que hay en la atmósfera entre esa alta presión de frente a Chile y una baja presión que hay en Indonesia. El balance de presión es indicador de si las cosas van para allá o vienen para acá. Cuando la alta presión de Chile aumenta, el movimiento es de América del Sur hacia Asia. Cuando disminuye, que es justamente cuando el fenómeno del Niño disminuye la alta presión de frente a Chile, pues el movimiento es al revés. Este índice, cuando está por debajo de -7, digamos sostenido debajo de -7, que es esta línea, entonces indica la presentación de un fenómeno del Niño, que justamente por aquí arrancó. Aquí ya ha estado variando de una manera rápida porque pasan huracanes por allí por encima de la estación y alteran las series, pero la niña está todavía lejos. El índice de oscilación del sur está retornando a su normalidad, lo cual indica que se está acabando el actual fenómeno del Niño y comenzando un retorno a la normalidad. La Met Office de Inglaterra, sus modelos muestran casi lo mismo que los otros, pero con la diferencia de que aquí le dan una especie de delay a la disminución de las anomalías y lo tiran un poco más hacia mediados de año, el retorno a la normalidad, que yo creo que a mí me gusta mucho el trabajo del Met Office, y es más, ellos son, tanto en el tema de meteorología, predicción del tiempo y predicción climática y cambio climático, son quizás de los mejores que hay. Tienen razón, llevan muchísimos años haciendo sus trabajos. Y de acuerdo a este humilde servidor de ustedes, el pronóstico para mí es clarísimo, es un 100% de probabilidad de que hay fenómeno de la niña después de este niño. Los anteriores fenómenos del niño intensos han venido acompañados de un fenómeno de la niña después, ¿no? Por ejemplo, este fue impactante. El 72-73 trajo desde mediados del 73, durante 3 años, enfriamiento del Pacífico. Un enfriamiento que fue fuerte, una niña moderada. Luego, en el fenómeno del niño del 82-83 trajo una niña, se llama niña moderada porque supera las anomalías de las temperaturas, están entre -1 y -2 grados, o sea, entre 1 y 2 grados por debajo de los promedios, o sea, menos caliente. Y así sea un solo mes, un solo trimestre. Es una niña moderada, pero fue realmente corta en términos generales, aunque el océano estuvo frío todo el tiempo. Y el del 97-98, observen ustedes, fue como el del 72-73. Esos son los ejemplos anteriores. De estos 3, lo que sacamos de conclusión es que como este niño también fue intenso, lo más probable es que lo que vamos a tener es un fenómeno de la niña de moderada intensidad ahora. Si nos atenemos a la intensidad esta intensidad del actual fenómeno del niño fue parecida a esta, posiblemente vamos a tener agua de corrido en Colombia durante un par de meses. Eso es bueno para la producción hidroenergética, es malo para la salud, el bienestar de los habitantes de miles de poblaciones que están
al lado de los ríos. Hay cerca de 3, 4, 5 millones de personas que viven al lado de los ríos porque ellos se surten del agua del río. Y esa gente se ven afectados por el desbordamiento de los ríos en estas épocas que son altamente lluviosas. ¿No es? Y para terminar, este recuento completo desde el año 1900 hasta la fecha de los calentamientos y enfriamientos que ha habido en el Océano Pacífico. Ahí están los niños y las niñas. Las líneas estas rojas corresponden al umbral a partir del cual el fenómeno del Niño está presente, y de aquí para abajo las niñas están presentes. Pero lo que se puede ver aquí, y que ya lo habíamos visto anteriormente, es que existe una no muy fuerte tendencia a un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. Aquí no se sabe si son los fenómenos del Niño los que están contribuyendo a que la temperatura de la atmósfera de la Tierra aumente, o es el cambio climático el que está contribuyendo a que los fenómenos del Niño sean más intensos, sean más frecuentes y de un impacto tal vez más dramático. Uno no sabe aquí si primero fue el huevo o la gallina. Eso es todo, muchas gracias.